Bueno, estamos aquí. Un saludo a la audiencia, ¿no? Tres alumnos de filosofía que vamos a hablar un poquito como de problemáticas, ¿no? Que siento que nos competen un poco, ¿no? Sí, el día de hoy vamos a abordar sobre todo lo que es el tema de la reducción identitaria, basándonos en un TikTok del doctor Cuellar acerca de las narrativas reduccionistas. Se los vamos a dejar acá. ¿Qué es una narrativa reduccionista? Yo soy José Manuel Cuellar, soy doctor en filosofía y cuando hablamos de reduccionismo estamos hablando de una manera de explicar un fenómeno o una situación compleja simplificándola, recortando las distintas dimensiones, actores y elementos que están en juego. Para que lo chequen. Chequen. Es un tema que creo que nos compete a todos porque al final está muy presente en la sociedad hoy en día y me parece que es importante que entre todos lo discutamos. No, y sí, justo el principal problema es que prácticamente reducimos muchas cosas a una sola de ellas. Entonces, toda nuestra narrativa se basa en uno de nuestros problemas o uno de nuestras cualidades y estamos dejando de un lado el todo y pues lo excluimos totalmente. Sí, lo que veíamos un poco en el tema del TikTok de Cuellar, las narrativas reduccionistas, lo que hacen es de alguna manera reducir todos los efectos de cualquier fenómeno a una sola de sus causas, ¿no? Por ejemplo, él mencionaba el tema de el comunismo y de Marx y decir que al final el comunismo atribuye todos los problemas son atribuibles al Las teorías de capital y al, clase, sí. exacto, y al dinero y igualdad, ¿no? No, incluso en filosofía muchos de esos términos eh, no los conocemos así, ¿no? Los conocemos, por ejemplo, como la falacia naturalista. Cuando llegas y dices que así es esto por naturaleza, y entonces cortas las dimensiones sociales, ¿no? Que existen como con las personas y así. Y eso puede llegar a tener muchos sesgos, ¿no? Y digo, cuando lo ves en filosofía, dices, ah, bueno, lo mencionan, lo etiquetan como falacia naturalista, pero eso tiene otras implicaciones. No puedes Claro. determinar, ver cierta cosa nada más desde un punto de vista sin ver como la multidimensionalidad de lo que aborda un problema o varios problemas, ¿no? Pero tú nos ibas a hablar de un poquito más como cómo se ve esto en la identidad. Claro, en la identidad es esta noción de reduccionismo identitario que me llamó la atención porque me parece que es algo muy vigente y muy común, ¿no? Encontrar momentos en los que decimos, yo de repente soy, no sé, soy gay, soy trans, ¿no? Asumirte esas cosas y de alguna manera no salirte un poco de estas identidades, de decir soy de izquierda, soy de derecha, soy de este partido, soy de este otro partido, soy de este equipo de fútbol, soy de este otro equipo de fútbol. Entonces, creo que al mismo tiempo en que no nos permitimos salirnos de estas eh, identidades que solitos nos forjamos, como que sufrimos, eh, no sé, realmente las consecuencias a nivel social, no nos podemos desenvolver con, no sé, con soltura con nosotros mismos, con honestidad entre nosotros, no sé, me parece que es importante darse cuenta de cómo impactan estas cosas. No, y creo que también es un problema muy grave porque precisamente tomar una característica de nosotros y hacerlo toda nuestra identidad, pues termina borrando todo lo demás que yo soy. Entonces, si yo baso mi identidad en soy mujer y solo hablo sobre que soy mujer todo el tiempo, pues no me estoy dando la posibilidad de decir todo lo demás que yo soy. O sea, soy una mujer, pero también soy filósofa, pero también me gusta la música y me gusta el baile. Y, y todo eso, pues lo termino eliminando porque mi característica principal es de que soy mujer y entonces hasta parece que llego a ser una caricatura de lo que puedo llegar a ser o que solo me convierto en un estereotipo de lo que se espera de mi papel como mujer en esta sociedad. No, y un poquito de eso lo podemos ver, o sea, si se dan cuenta como en los estilos de arte que la gente decide tener en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, los McDonald's, que se han vuelto muy minimalistas, o las salas de las casas, ¿no? Que luego las vemos y son todas monocromáticas y al final del día solo tienen un color o solo tienen un enfoque y no alcanzamos a ver distintas como opiniones, distintas perspectivas, ¿no? Claro. Y un poco de esto como contrario al minimalismo, llega a ser lo que llamamos maximalismo.
¿no? E incluso hay un término que se acuña mucho luego en redes, que es el maximalismo, porque los mexicanos solemos ser muy maximalistas a veces, ¿no? En Cuando nuestra queremos, forma. en nuestra forma, ¿no? Por ejemplo, cuando una familia tiene un altar, no tiene un altar que sea de un solo color, o ahorita que pasaron las fechas de Día de Claro. Muertos, bueno, está lleno de color, está lleno de comida, y está lleno de fotos, y está lleno de muchas cosas, y entonces un poco cómo podemos trasladar este maximalismo en la identidad, bueno, sería en vez de que una sola definición nuestra haga que de esa se deriven como los demás puestos, ¿no? Por así decirte, decir, no sé, por ejemplo, yo soy solamente religioso y entonces derivo todo lo que quiero hacer de mí a partir de que solo soy religioso. Bueno, no. Entonces, el maximalismo, en este caso de la identidad, bueno, buscamos un poquito que sea, bueno, soy religioso y además soy estudiante y además soy joven y además soy rebelde. Y entonces que a partir de todo esto, si lo comparamos un poquito, sería como tener un consejo de cosas que nos ayude a definirnos a nosotros, más que tener una sola cosa que define a todos nosotros, sería un conjunto que nos define. Yo siento que eso nos podría hacer como, no sé, como que narra o hace que nuestra personalidad sea un poquito más única, ¿no? Sí, no, y me parece muy importante esto que mencionas, porque parece ser que hoy en día es muy común que las marcas, que también la narrativa que se nos vende en los medios, ¿no? En las películas, en las redes, ¿no? De alguna forma se benefician de esta reducción identitaria, de estas etiquetas que nos autoimponemos, ¿no? Porque es muy fácil decir, yo pertenezco a tal o cual grupo social y en esta misma identidad que estamos comprando, entonces hay ciertas cualidades o cosas que te pertenecen, ¿no? Ya de facto, cuando en realidad a lo mejor eso no forma parte de quién eres. Y esta incapacidad de darnos cuenta de que somos, lo que mencionabas, este consejo de muchas cosas, de muchas variables, esta incapacidad de percatarnos que existe una variedad de opuestos, de temas contradictorios en nosotros, nos hace incapaces de salir de esa burbuja en la que ya estamos metidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un anime que se me viene a la mente, que se llama Cyberpunk, que es muy bueno y justamente aborda un poco estos temas de cuando una persona se etiqueta a sí mismo como especial, ¿no? Soy especial, soy único, soy distinto, ¿no? Y que al final eso le trae consecuencias. Empieza un joven normal que se llama David, que al final no tiene nada en particular distintivo. De repente se da cuenta de que por una serie de sucesos él tiene una resistencia como elevada a eh, ciertos fenómenos, ciertas alteraciones que puede hacer con su cuerpo, ¿no? A través de ciertas tecnologías que se va implementando. Y mientras más avanza la trama, te das cuenta de que él consigue amigos, consigue una familia, consigue una pareja, y por más que él sigue ganando y ganando y ganando, no le es suficiente porque él se etiquetó como alguien especial, como alguien único, como alguien que tiene que cumplir a fuerzas un sueño que quizás ni siquiera es suyo, ¿no? Entonces compró esta identidad de alguien más, se compró esta narrativa para sí mismo y se redujo a ella. Y el problema está en que al final termina muriendo porque no pudo salir de esta parte y perdió todo lo que ya había ganado a costa de esta identidad que se compró para sí. Pues yo creo que es un ejemplo muy interesante porque precisamente es una manera en que nosotros podemos ver de manera real o visualizar cuál es el verdadero peligro que tiene el solo comprar una parte de nuestra identidad y no todas las capas que tiene una persona. Porque pues en realidad sí somos un poco como Shrek, somos una cebolla y esa Claro, cebolla tiene muchísimas capas y son capas de identidad, o sea, y casarte con una sola capa de esa cebolla pues sí sería como un poco extraño. No, y la verdad, yo creo que un poquito para finalizar, siento que no es tan fácil de resolver esto porque es como las preguntas que luego nos hacemos de, bueno, ¿qué nos definen para ser humanos? O sea, al final cada quien tiene vidas distintas, ¿no? Hay quienes les duran 20 años, quienes les dura 80 años y dentro de toda esa vida que tenemos nosotros la capacidad y la libertad de definir como un poquito qué es lo que somos, ¿no? Y dentro de qué es lo que somos, bueno, no podemos
tampoco reducirnos a decir, bueno, yo soy tal cuando ya lo estudié 5 años, ¿no? O cuánto tienes que estudiar para ser, no sé, un filósofo, para ser un estudiante, para ser religioso, cuánto tienes que estudiar, para ser de derecha, para ser de izquierda, qué tienes que profesar. Sí, dónde Y, empieza y dónde termina, ¿no? ajá, y un poco a lo que queremos invitar, ¿no? Un poquito con lo que estamos hablando es, es decir que es invitar a las personas a que tengan como esta libertad de no definirse a partir de etiquetas para ir juntando como si fueran pines en una mochila y tener varias colecciones en nuestra vida para que cuando nos presentemos no nos presentemos a partir de solo una cosa, sino tengamos varios lugares de donde agarrarnos y ahora sí que estaría bien agarrarnos un poquito de todo, o sea, No, un poquito de todo. y además, como mencionas, es una manera de darle cierta profundidad a la persona que tenemos dentro de nosotros. O sea, creo que sería un encuentro mucho más enriquecedor. Sí, conoces y te das la oportunidad no solo de demostrarle a los demás quién eres, sino también de demostrarte a ti mismo quién eres, quiénes puedes llegar a ser. O sea, si pensáramos que cada cualidad sería como una persona distinta, porque es una cara más de la moneda. Ujú. Pero bueno, chavos, yo creo que ya se nos acabó el tiempo para hablar un poquito de esto. Un placer. Muchas gracias por habernos escuchado, quienes los hayan escuchado. Y nos andamos viendo en la próxima edición, si es que hay próxima edición. Un saludo. Gracias. Gracias.